Bienvenidos estudiantes del Colegio Santo Tomás de los Jardines. Continuando con nuestras clases virtuales, tenemos el curso de física con el profesor Tesla Maraví, tercero de secundaria, el tema de vectores. Vectores, podemos escribir como definición, es un segmento de recta orientado. En forma más didáctica, es una flecha. Observe, tenemos acá una flecha de color rojo que se ha denotado con la letra mayúscula A y encima una flechita. Esa A mayúscula con una flechita se lee el vector A. Elementos. La A sin flechita viene a ser el módulo, que es la medida del vector. Para hablar del siguiente elemento es necesario trazar el plano cartesiano, que coincide el origen con el inicio del vector, y dibujar el ángulo con el sentido que usted observa en el PPT. Y ese sería el módulo 2, la dirección. Como definición es el ángulo entre el eje más X, aquí está el eje más X, y el vector, aquí está el vector, en sentido antihorario. Por eso la razón del sentido de esta flechita curva. El vector resultante. La mayoría de ejercicios está en encontrar dicho vector, para lo cual por definición podemos escribir vector suma vectorial. Que quede claro que no es la suma que normalmente uno conoce, salvo para unos casos especiales. En general es la suma vectorial. Es más que todo una idea geométrica. Veamos que el vector R con la flechita se lee el vector resultante. Y el R sin flechita se lee el módulo del vector resultante. Observa el vector A y el vector B. Vamos a reducir estos vectores en uno solo. Ese vector es el vector resultante. Igual por este lado. Tenemos al vector M, al vector N. Vamos a reducir esos dos vectores en uno solo. O mejor dicho, vamos a sumarlos vectorialmente y vamos a obtener un vector resultante. Multiplicación de un número por un vector. Tenemos al vector A y lo vamos a multiplicar por 2. Entonces vamos a tener 2 veces A en módulo y el vector también queda multiplicado por 2. Notamos que acá el vector es horizontal a la derecha y acá al multiplicarse solamente es más grande, pero sigue siendo horizontal a la derecha. Ejemplos. Tenemos el vector A de módulo 4. Multiplicamos por el 2 al vector A y lo que vamos a obtener es lo siguiente. Así es, el doble del anterior, o sea 8, porque se ha multiplicado por 2, y el vector A queda multiplicado por 2. Pero el vector sigue siendo horizontal y a la derecha, igual acá. Horizontal y mirando a la derecha. Bien, en este caso el B, y lo vamos a multiplicar por 3. Puede ser ya una construcción del resultado en su mente, ¿no? ¿Cómo saldría el vector B? Mejor dicho, el vector 3B queda multiplicado por 3, su módulo 15 y sigue siendo horizontal mirando a la izquierda. Bien. Vectores opuestos. Tenemos al vector A. Su opuesto cambia de sentido. Observe el resultado. Acá está A menos A. Si acá está horizontal a la derecha, acá está horizontal a la izquierda. Pero el módulo se mantiene igual. ¿Sí? Así es. Ejemplo. Tenemos al vector A de módulo 8 y queremos obtener el vector menos A. Ha cambiado de sentido. Mientras acá miraba a la derecha, acá mira a la izquierda. Y su módulo se mantiene el mismo. Solo ha cambiado de sentido. Otro ejemplo. Tenemos al vector B. Y el vector menos B va a mirar, como acá está a la izquierda, acá va a mirar a la derecha.
La idea de paralelo y colineal. Observamos la ventana con sus marcos de color celeste y de color rojo y podemos establecer que esos marcos, superior e inferior, de la ventana son paralelos. En el caso de las puertas, como usted ve, los marcos laterales de la puerta también son paralelos. Dos carreteras, ¿sí? Las carreteras inclinadas son paralelas. Como usted observa, las sillas son colineales. Lo mismo en este dibujo. A los alumnos bien formados son colineales. Esta es la idea de paralelo y o colineal. O sea, el paralelo puede darse horizontal, puede darse vertical o inclinado. Bien, para conocer el vector resultante es necesario estudiarlo en partes más específicas. Empecemos. Cuando los vectores son paralelos y o colineales, tenemos al vector A, tenemos al vector B y el vector C. En este caso, los tres vectores son colineales y del mismo sentido. El vector resultante es el vector A más el vector B más el vector C, que es la suma vectorial. Y el módulo, en este caso, A más B más C. ¿Pero por qué sumo? No vaya a creerse porque lo anterior dice suma vectorial. No, porque los vectores, si tienen el mismo sentido, se suman y de sentido opuesto se restan. Vamos a ver con más detalle en los ejemplos a continuación. Su dibujo del vector resultante. Los tres vectores que originan este vector resultante son horizontales. El vector resultante también tiene que ser horizontal. Y los tres están mirando a la derecha, entonces el vector resultante también tiene que mirar a la derecha. Otro ejemplo. Tenemos al vector M y al vector N. Y al vector P. ¿Qué podemos observar de estos tres vectores? Primero, que los tres son paralelos entre sí, horizontales. Este mira a la derecha, a la izquierda y a la izquierda. El vector resultante es la suma vectorial. El vector M más el vector N más el vector P. No importa dónde miren. No es esto porque está mirando a la derecha. No. Acá podría darse, digamos, esa idea inicial, pero acá no. Acá este está mirando a la derecha y esto a la izquierda. Sin embargo, se plantea la suma, pero esto es una suma vectorial. Pero para el módulo, ahí sí hay que tener en cuenta lo anterior. Del mismo sentido se suma y de sentidos opuestos se resta. ¿Quiénes tienen el mismo sentido? N y P. Estos los voy a sumar y voy a restar con este M. Así es. Y dibujamos el vector resultante. Horizontal y mirando a la izquierda. Lo del horizontal yo creo que está entendible, pero ¿por qué este vector resultante mira a la izquierda? Porque como usted ve en el gráfico, hay más cantidad mirando a la izquierda, visualmente, ¿no? Esta flecha sumado con esta flecha hacen más cantidad que esta otra flecha. Por eso el vector resultante va a mirar a la izquierda. Bien. El vector B, el vector A, el vector resultante, la suma vectorial. Y el módulo, la suma. En este caso coinciden. Pero no siempre es así. Y ahí está su dibujo del vector resultante. Vertical, y en este caso mirando hacia arriba. El vector N, el vector M y el vector B. Ahí está. Estos tres vectores son verticales. En este caso, estos dos miran hacia abajo y este mira hacia arriba. El vector resultante es la suma vectorial, como está escrito acá. Pero el módulo, el módulo. Estos dos vectores tienen el mismo sentido, los voy a sumar y voy a restar con este sentido opuesto. Así es, R sería igual a N más P menos M. Y su dibujo, de hecho que va a ser vertical, pero ¿hacia dónde miraría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Así es, hacia abajo, porque hay más cantidad hacia abajo. Veamos dos últimos ejemplos. En este caso inclinados, el vector A, el vector B, el vector resultante A más B, su módulo, igual, A más B, y su dibujo. El vector M, el vector N y el vector P. Su vector resultante, la suma vectorial M más N más P. Su módulo. ¿Quién con quién voy a sumar? Estos dos, que tienen el mismo sentido, y voy a restar con este.
Ahí está la ecuación. Claramente hay una diferencia con la escritura anterior. Aquí es una suma vectorial. Siempre suma, pero acá, de acuerdo a la interpretación, se suman estos dos porque tienen el mismo sentido y se resta con esto. Y su dibujo del vector resultante, así es, inclinado y mirando hacia arriba. Bien. Entonces, la regla, para dejarla escrita, vectores del mismo sentido se suman y de sentido opuesto se restan. El módulo siempre es positivo. El segundo método, el método del polígono. Tenemos al vector A, al vector B. Un detalle, estos dos vectores tienen que estar uno a continuación del otro. Y el vector resultante de estos dos, ya lo saben, ¿no? Es A más B, pero ¿cómo lo dibujo? Observe acá. A es el vector que une el origen de A con el extremo de B. En este caso, la flecha amarilla en ese sentido de A hacia B. Este es el vector resultante. Así es la suma vectorial. Veamos otro ejemplo más del método del polígono. El vector M, el vector N y el vector P. Para usar este método, tienen que estar los vectores uno a continuación del otro. Y el vector resultante es el que une esa separación. En ese sentido, ahí lo tienes. Y planteamos la ecuación, ¿no? R es el vector M más el vector N más el vector. Hay un caso particular en este método que se llama el polígono cerrado. Observa el dibujo. Ahí está M, ahí está N y ahí está P. Acá es imposible trazar el vector resultante. Por lo tanto, el vector resultante M más N más P es 0. Ejercicios resueltos. Dibujar y calcular la resultante. Resolución. Como usted observa ahí, los dos vectores son colineales y del mismo sentido. La resultante es R con flechita es igual a A con flechita más B con flechita. Ahora calculamos el módulo de la resultante. En este caso, sumamos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo sentido. 5 más 4, 9. Y lo dibujamos. Así es. El vector resultante, horizontal a la derecha, mirando a la derecha, y de módulo vale 9. Siguiente ejemplito. Calcular y dibujar la resultante. Observen los vectores. Resolución. El vector resultante es la suma vectorial de m más n. Pero el módulo m más n. La regla dice, del mismo sentido se suman 6 más 2, 8. No es, que quede claro, que porque están a la derecha más y porque están a la izquierda menos, ¿no? Porque si aceptamos eso acá, está bien, ¿no? Más 5 más 4 más 9. Pero acá menos 6 menos 2 menos 8, el módulo nunca es positivo. Bien, entonces el módulo nos saldrá 8. Pero su dibujo, observe. Así es. Esos dos vectores están mirando a la izquierda, el vector resultante también debe estar mirando. Y su tamaño es 8. Bien. Siguiente ejemplo. 3. Calcular y dibujar la resultante. Tenemos los vectores A y B. En este caso, de sentidos opuestos. El vector resultante es, vamos a ver, pero el módulo, ¿qué hago acá? ¿Sumo o resto? Resto, porque sentidos opuestos. Pero resto en este orden. Mira, A menos B. 10 menos 3. El mayor menos el menor, porque el módulo siempre debe ser positivo. Y lo dibujo. ¿Hacia dónde crees que esté mirando? ¿A la izquierda o a la derecha? Ah, así es. A la derecha y de módulo vale 7. Siguiente ejercicio. Es igual acá, ¿no? Tienen sentidos opuestos. Primero la resultante, ¿ya? M más N. Calculamos el módulo. N menos M. O sea, 9 menos 4, 5. Y lo dibujamos. Ahí lo tiene. Dibujar y calcular la resultante. Ejercicio 5. Pero ahora
tenemos 3 vectores. Ya no 2 como los anteriores, sino 3. Entonces, la resultante es el vector m más el vector n más el vector p. Esté mirando a la izquierda o a la derecha, la resultante es siempre la suma vectorial. El detalle está en el módulo del vector resultante. Y eso es el cálculo matemático. Voy a sumar estos dos, n más p, porque tienen el mismo sentido, y le voy a restar este 6. Ahí está. 4 más 5 menos 6, 3. 4 más 5, 9, menos 6, 3. Y lo dibujo. Exacto. Horizontal y mirando a la izquierda. Siguiente ejercicio. Dibujar y calcular la resultante. El vector m y el vector n. Pero en este caso son paralelos. La resultante, ya lo sabes, m más n. Y el módulo, restamos, muy bien, 4. Así es. Y el dibujo. Ejercicio 7. Dibujar y calcular la resultante. Tenemos al vector m, al vector p y al vector n. Pero en este caso los tres paralelos entre sí. Resolución, el vector resultante yo creo que ya lo puedes escribir. Es simplemente la suma vectorial, m más n más p, porque hay 3 vectores. Si hubieran más, continuaría sumando. Y el caso del módulo, ¿no? El módulo, ¿quién sumaría? Los del mismo sentido, o sea, 8 más 7. Y lo restaría con 9, queda 6. Pero su dibujo sería horizontal, mirando a la izquierda. El ejercicio 8. En este caso son verticales. Bueno, la resultante ya sabes que es la suma A más B, y el módulo en este caso coincide también con lo anterior. Sumo 5 más 3, me sale 8 y lo dibujo. Exacto, vertical ya hacia arriba.